esto. Quiero enfocarme en nuestro texto que tenemos para esta mañana. Quiero enfocarme en este versículo 10 que leyó nuestro hermano Luis hace un momento. Y antes que lo volvamos a leer, quiero comentarles que realmente la idea, no vamos a exponer los versículos, todos los versículos que leyó mi hermano Luis, únicamente le pedí que los leyera a manera de contexto para ustedes. Esto porque realmente aquí el apóstol Pablo va a acercarse o va a tomar un acercamiento ahora biográfico en esta porción, realmente hasta el capítulo 2, versículo 14, como lo vamos a ver en un momento. Pero únicamente para nuestra ocasión, y no es mi estilo, pero este texto, mis hermanos, es yugular, como lo diría nuestro pastor Alex Montoya también, o nuestro hermano Alex Montoya. Este texto es yugular. Este texto que vamos a ver, el versículo 10, realmente tiene una carga teológica y práctica para nosotros y es importante para conocer el corazón del apóstol Pablo en lo que va a ir diciendo en esta sección que, como les digo, empieza aquí desde el versículo 10 y culmina hasta el capítulo 2, versículo 14. Este texto lo puedo titular o lo podría titular como la marca de un verdadero cristiano. La marca de un verdadero cristiano. Ahora, mis hermanos, el viejo adagio, todo hombre tiene su precio, es desafortunadamente un mal que incluso aqueja a este mundo caído en la actualidad. Esta expresión resume en esencia la disposición natural de una persona a ceder, sucumbir o transigir en sus principios ante una fuerte presión externa. En muchas ocasiones esta presión, es el aplauso o el favor de los hombres, agradar a los hombres. La Biblia contiene varios ejemplos de personas que estuvieron dispuestos a conceder sus principios morales con tal de agradar a los hombres, incluyéndose a sí mismos. Adán y Eva comprometieron el claro mandato del Señor y comieron del fruto que Dios les había prohibido que comieran, ahí en Génesis 3. Abraham, aun siendo el amigo de Dios, estuvo dispuesto a mentir sobre su relación con su esposa, Sara, para salvar su propia vida. Eso lo vemos en Génesis 12. Aarón, el hermano de Moisés, sucumbió ante la presión del pueblo de Israel y recuerdan, elaboró un becerro de oro para que lo adorasen, en Éxodo 32. Pilato, yéndonos un poco más hacia adelante en el tiempo, condenó a muerte por crucifixión al Hijo de Dios para calmar a la muchedumbre enojada y así ganar su favor. El apóstol Pedro tuvo una actitud de hipocresía hacia los gentiles cristianos y guió a otros en el mismo pecado de discriminación para ganarse el favor de los judíos cristianos que estaban ahí en Galacia. Eso lo vemos en Gálatas capítulo 2 versículos 11 y 14 de esta misma epístola que estamos viendo. Y bueno, en la actualidad, mis hermanos, el mismo pecado horrendo de agradar a los hombres sigue vigente. En el medio político, los gobiernos han hecho concesiones morales con el fin de agradar la opinión de un grupo que ejerce presión sobre el gobierno. Inclusive los cristianos como Pedro, como lo mencioné hace un momento, se han rendido ante este horrible pecado, mis hermanos. ¿Alguna vez has hecho algo en tu trabajo o en la escuela que sabías que iba en contra de principios bíblicos para no meterte en problemas con tu jefe o con tus maestros o compañeros de clase? ¿Alguna vez te quedaste callado callada cuando pudiste haber hablado con alguien del Evangelio porque era lo más conveniente en el momento? O para incomodar, o no incomodar más bien, o no molestar a tus amigos o a tus familiares.
Sin embargo, para el creyente, tratar de buscar el agrado o el favor de los hombres no debería de ser la característica que defina su vida. Pablo en este versículo 10, un texto yugular, como ya lo mencioné, nos muestra la motivación de un ministro de Cristo. Aquí Pablo abre su corazón y nos da a entender o nos revela qué es realmente su motivación detrás del ministerio. Él como ministro, como apóstol de los gentiles, que debería distinguirnos a cada uno de nosotros también, mis hermanos. Que reitero esto, si bien lo describe a él como apóstol y ministro de Cristo, esto también nos aplica a nosotros, mis hermanos. En este versículo 10 que veremos en esta ocasión sirve como transición a lo que Pablo ha establecido en los primeros versículos, de los versículos 1 al 9, que ya vimos, en donde declaró el saludo, ahí en los versículos 1 al 5, y la reprensión, versículos 6 al 9. Y este versículo es clave para entender el carácter de Pablo como ministro del Evangelio, que él mismo describirá a manera de biografía del capítulo 1, versículo 11, al capítulo 2, versículo 14, incluyendo su vida antes de su conversión misma y su llamado al apostolado. Ahora, recuerde que Pablo en estos primeros 2 capítulos, si esta es una gran sección, estos 2 primeros capítulos, aquí está defendiendo su propio carácter como ministro del Evangelio contra los ataques de los judaizantes, ¿recuerdan? Y desde el capítulo 1, versículo 1, el apóstol quería dejar claro esto. Por eso es que él se describe como apóstol, no de parte de hombres ni mediante hombre alguno, sino por medio de Jesucristo y de Dios el Padre. Ahora, ¿por qué estaba haciendo esto? Ya lo hemos mencionado de cierta manera en las otras ocasiones, mis hermanos, pero los judaizantes, recuerden, estaban atacando la integridad del apóstol para que los creyentes de Galacia pudieran dudar del evangelio que les predicó. Y aunque las dudas que estaban lanzando en contra del apóstol eran variadas, los ataques a la integridad de Pablo podrían resumirse a una sola declaración, y es la siguiente: Pablo busca agradar a los hombres. Eso era lo que ellos estaban diciendo, en pocas palabras. Pablo quiere ser popular y complacer a la muchedumbre. Él quiere ganarse el favor de los hombres. En otras palabras, Pablo tiene motivaciones o intenciones malvadas y egoístas. Lo que mueve a Pablo es su propia satisfacción. Sin embargo, estas acusaciones de los judaizantes, los que buscaban realmente agradar a los hombres, eran los mismos judaizantes. Eso Pablo incluso lo aclara ahí en el capítulo 6, versículo 12 de su misma carta a los Gálatas, en donde él los denomina de la siguiente manera. Fíjense ahí: los que desean agradar en la carne tratan de obligarlos a que se circunciden. Realmente eran ellos los que estaban buscando agradar a los hombres, los judaizantes. Así que Pablo en este versículo defiende su integridad o su carácter, mostrando su verdadera motivación como ministro de Cristo. Y al hacerlo, enmarca bellamente para nosotros, mis hermanos, el distintivo sine qua non, es decir, sin el cual no hay, característico, algo que lo define tanto que si lo quitáramos dejaría de ser eso. Es la característica sine qua non, distintiva, exclusiva de un creyente, un ministro de Cristo. Vamos a leer el texto, mis hermanos, y vamos a orar, y entonces entramos de lleno a la explicación de este texto, a la exposición de este texto, mis hermanos. Dice ahí Gálatas, capítulo 1, versículo 10. Síganme ahí en su vista, con sus Biblias, mis hermanos. Porque busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o me esfuerzo por agradar a los hombres. Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Oremos, mis hermanos.
Señor, te damos gracias por este texto. Oramos para que por tu Espíritu Santo tú nos ilumines y nos ayudes a comprender lo que aquí el apóstol Pablo quiso dejar para nosotros. Y a su vez también oramos para que nos ayudes a aplicar las verdades que se encuentran en este texto. Todo esto lo oramos para honra y la gloria de tu santo nombre. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, en este pequeño versículo que estaremos viendo, este versículo 10, el apóstol Pablo declara dos verdades acerca de su motivo en el ministerio, que te enseñan cuál es la marca distintiva de un verdadero ministro de Cristo. Dos verdades acerca de su motivo en el ministerio. La primera es su aspiración en el ministerio, versículo 10, la primera parte, y su afinidad en el ministerio, versículo 10 en su segunda parte. Su aspiración y su afinidad. Entremos en la primera parte, su aspiración en el ministerio. ¿Por qué? Frenémonos aquí un momento, mis hermanos. Esta pequeña conjunción en el original indica no solo una transición, sino que también está ligando lo que Pablo ya dijo anteriormente, particularmente en los versículos 8 y 9 que ya vimos anteriormente. Esta gran reprensión, condenación que Pablo dijo, en donde Pablo mencionó la solemne y severa condenación con la pregunta que sigue, lo está ligando, noten ahí. ¿Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? Ahora, dependiendo del contexto, esta pequeña partícula, esta conjunción, el por qué, podría tener o podría traducirse de la siguiente manera. Podría traducirse como es decir, está dando una explicación de lo que sigue, o porque como una indicación de una razón o una causa, o entonces, que indicaría una conclusión, o simplemente puede indicar una fuerte afirmación. Esas son las posibles alusiones de esta palabra. Ahora, por el contexto, parece que esta última acepción es la más indicada, la fuerte exclamación o una afirmación. Es como si Pablo estuviera diciendo aquí a los Gálatas: ¿ustedes entonces piensan que yo trato de agradar a los hombres después de la severa condenación que acabo de dar? Suena hasta sarcástico Pablo aquí. Es una ironía lo que está Pablo aquí estableciendo. O como un predicador lo dijo: ¿acaso sueno como uno que quiere agradar a los hombres? Y es que esa es la idea. Después de tan severa condenación que Pablo dijo aquí, mis hermanos, era algo tonto que los Gálatas pudieran en efecto dudar de la integridad de Pablo, pensar que él en efecto estaba tratando de agradar a los hombres después de tan severa declaración de condenación. Así no suena un ministro de Cristo, así no es alguien que quiere agradar a los hombres. Un verdadero ministro de Cristo, mis hermanos, un ministro de la palabra de Dios, no cambiará el mensaje de Dios para tratar de agradar a los hombres. No tratará de hacerles cosquillas. Continúa diciendo el texto, véanlo ahí. ¿Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? O quiero ganar el favor, podríamos traducirlo esa primera frase. O busco complacer a los hombres o a Dios. La actitud del apóstol Pablo no fue, como ya lo dijimos, como lo implica ese porque, a la luz del contexto de la condenación que acaba de decir, no fue buscar la aprobación del hombre, sino exclusivamente ganar el favor de Dios. Su actitud fue la misma que la de los apóstoles cuando fueron confrontados por los judíos, allí en Hechos, capítulo 4, versículos 19 al 20, si me pueden acompañar ahí un momento, en donde él les dijo: pero Pedro y Juan les contestaron: ustedes mismos juzguen
si es justo delante de Dios obedecer a ustedes en vez de obedecer a Dios. Porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Qué bello, hermanos. Es la misma actitud. Es la misma actitud. Capítulo 5, versículo 29, más adelante. Pero Pedro y los apóstoles respondieron: debemos de obedecer a Dios en vez de obedecer a los hombres. Esa fue la misma actitud que caracterizó a los apóstoles, la misma actitud que caracterizó aquí a Pablo. La palabra ahora, regresando a nuestro texto, busco, lo notan ahí, ahora, el favor de los hombres. Esa palabra ahora también podría indicar un momento previo a la conversión de Pablo, en el que, en efecto, en su momento sí buscó activamente el favor de los hombres. Gálatas capítulo 1, versículos 14 a 15, que ya leímos, véanlo ahí. Yo aventajaba en el judaísmo a muchos de mis compatriotas contemporáneos, mostrando mucho más celo por las tradiciones de mis antepasados. Quizá fue en su celo por las tradiciones de sus padres, que en efecto él sí quiso agradar a su maestro de la ley Gamaliel, por ejemplo. O quizá él quiso ser reconocido entre sus compañeros fariseos como el más celoso entre ellos. Filipenses 3, ¿recuerdan? En cuanto a la ley fariseo, él se describía. O quizá en general él buscó la aprobación de sus compatriotas israelitas. Sin embargo, después de su conversión había una cosa que en efecto era claro, era verdad del apóstol. Pablo, después de su conversión, Pablo tuvo una sola motivación en su ministerio, y esa fue agradar a su Señor. Agradar a su Señor. Un ministro de Cristo buscará complacer a Dios y no a los hombres. No a los hombres de ninguna manera. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículos 9 al 11. Palabras similares: por eso, ya sea presentes o ausentes, ambicionamos agradar al Señor. Ahí lo tienen. Porque a todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno sea recompensado por sus hechos, estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Noten aquí la motivación de Pablo en agradar a Dios en lugar de los hombres, es a la luz en efecto del juicio. Obviamente no es el juicio final, aquí se está refiriendo al juicio que los creyentes llevaremos para recibir nuestros galardones. Pero es a la luz de eso que Pablo en efecto está motivado a agradar a Dios antes que los hombres. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4. De manera muy similar. Pero voy a leer desde el 3 para darle un poco de contexto, mis hermanos. Pues nuestra exhortación no procede de error, ni de impureza, ni es con engaño, sino que así como hemos sido aprobados por Dios para que se nos confiara el Evangelio, así hablamos, no como agradando a los hombres, sino a Dios que examina nuestros corazones. ¿Lo ven? La misma motivación de agradar a los hombres en este contexto es porque Pablo conoce que Dios es omnisciente. Es a la luz de la omnisciencia de Dios que Pablo también está motivado a agradar a los hombres. En 2 Corintios capítulo 5, esa motivación de agradar a Dios viene de que Dios juzgará las obras de los hombres, particularmente de los creyentes. Y en 1 Tesalonicenses capítulo 2 es a la luz de la omnisciencia de Dios que Él busca agradar a Dios y no a los hombres. Todo lo que el cristiano hace en vida, mis hermanos, lo hace con el principal motivo, o debiera de ser al menos, esa es la idea, con el principal motivo de buscar el favor y el agrado de su Señor,
y de escuchar de él las palabras bellas: bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Mateo 5:21. El lema de todo creyente también debería de ser como el de Pablo ahí en 1 Corintios capítulo 10, versículo 31, que ya sea que comamos o bebamos o lo que sea que hagamos, lo hagamos todo ¿para qué? Para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Esas son las palabras de alguien que busca agradar a Dios y no a los hombres, mis hermanos. Pero bueno, aquí surge una duda, mis hermanos. ¿Cuál fue la mayor evidencia de que Pablo en efecto no buscaba? Podría decirse fácil, sonar fácil o hacerlo fácil. Alguien podría decir, bueno, Pablo, tú estás hablando nada más de palabras para afuera. Muéstranos, en efecto, cómo se vería eso. ¿Cuál fue la mayor evidencia de que Pablo no buscaba el favor de los hombres, sino el de Dios? Bueno, vean, el apóstol Pablo dijo más adelante, ahí en Gálatas 6, versículo 17. De aquí en adelante, nadie me cause molestias. No me molesten con esto de que están dudando de mi integridad, en otras palabras. ¿Por qué, Pablo? Porque yo llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús. ¿Lo ven ahí? ¿Cuáles fueron esas marcas? Bueno, vamos a ir a otros pasajes, mis hermanos. Vean 2 Corintios capítulo 4, versículos 7 al 11. Vayan por un momento ahí, mis hermanos. 2 Corintios capítulo 4, versículos 7 al 11. Dice aquí Pablo: pero tenemos, que dicho sea de paso, antes de continuar con mi lectura, Pablo, entre otras cosas, escribió con un motivo similar esta carta de 2 Corintios. Entre otras cosas, aquí Pablo delinea como ningún otro las características del nuevo pacto. Y para hacerlo, él también está defendiendo su ministerio. De hecho, aquí Pablo también se ve en la necesidad de defender su ministerio porque también estaba puesto en duda. Pero bueno, habiendo dicho esto, noten ahora sí las palabras de Pablo en 2 Corintios 4, versículo 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Afligidos en todo, pero no agobiados, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Llevamos siempre siempre en el cuerpo, por todas partes, la muerte de Cristo, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. ¿Lo ven? Continúa diciendo Pablo: porque nosotros que vivimos constantemente estamos siendo entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo mortal. Más adelante en el capítulo 6, versículos 3 al 8, continúa diciendo también Pablo: no dando nosotros en nada motivo de tropiezo. Es decir, hay algo en nuestra vida, en mi vida de integridad como apóstol, que no hay, en efecto, no les causa a ustedes tropezarse, para que el ministerio no sea desacreditado. Pues en todo nos recomendamos a nosotros mismos como ministros de Dios. Véanlo ahí. ¿Cómo? ¿A qué te refieres, Pablo? ¿Cuáles son esas recomendaciones? En mucha perseverancia, en aflicciones, en privaciones, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en conocimiento, con paciencia, con bondad, en el Espíritu Santo, con amor sincero, en la palabra de verdad, en el poder de Dios, por armas de justicia para la derecha y para la izquierda, en honra y en deshonra, en mala fama y en buena fama, como impostores, pero veraces. ¿Qué credenciales presenta aquí Pablo? ¿No es así? Segunda de Corintios capítulo 11, también más adelante. Y aquí noten, aquí
realmente ya está cansado. Se nota el cansancio, el disgusto, está hastiado de él estarse defendiendo y defendiendo su integridad. Pero véanlo, capítulo 11, versículo 21 al 27. Para vergüenza mía digo que en comparación nosotros hemos sido débiles. Los falsos maestros se estaban presentando como lo mejor. Nosotros somos superapóstoles. Y presentaban sus credenciales. Pero él, siendo sincero, él reconocía su debilidad como ministro de Cristo. Y noten, pero en cualquier otra cosa que alguien más sea osado, valiente, hablo con insensatez. Véanlo aquí está. Si ellos creen que son valientes, miren mis credenciales. Yo soy igualmente osado. ¿Son ellos hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? Yo también. ¿Son servidores de Cristo? Hablo como si hubiera perdido el juicio. Insensatez estoy hablando aquí. Yo más. Y continúa diciendo, véanlo aquí, de nuevo, las credenciales de Pablo. En muchos trabajos, en muchas más cárceles, en azotes, un sinnúmero de veces, con frecuencia en peligros de muerte. 5 veces he recibido de los judíos 39 azotes. 3 veces he sido golpeado con varas. 1 vez fui apedreado. 3 veces naufragué y he pasado una noche y un día en lo profundo, con frecuencia en viajes, en peligros de ríos, peligros de salteadores, peligros de mis compatriotas, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos maestros, en trabajos y fatigas, en muchas noches de desvelo, en hambre y sed, con frecuencia sin comida, en frío y desnudez. Hermanos, ¿qué es lo que estaba diciendo aquí Pablo? La mayor evidencia de que Pablo, como ministro de Cristo, no tuvo la motivación de complacer a los hombres, fueron sus sufrimientos y aflicciones por la causa de Cristo. Lo voy a repetir, mis hermanos. La mayor evidencia de que Pablo, como ministro de Cristo, no tuvo la motivación de complacer a los hombres, fueron sus sufrimientos y aflicciones por la causa de Cristo. ¿Lo ven? Alguien que quiere agradar a los hombres no va a estar dispuesto a sufrir, en otras palabras. Es lo que está Pablo diciendo. ¿Qué tanto estás dispuesto, mi hermano, a sufrir por causa de Cristo? A veces no queremos ni salir a evangelizar a nuestros vecinos. La manera en cómo respondas a esta pregunta, mi hermano, manifestará a quién deseas agradar. Si a Dios o a los hombres, incluyéndote a ti mismo. Un deseo de agradar al hombre puede ser la razón del por qué no quieres compartir el evangelio con tus familiares. No quiero decir que es la única. O con tus amigos, o con tus compañeros, cual sea que sea tu círculo de influencia en el que el Señor te haya puesto, tu campo misionero. Escudriña los motivos de por qué te avergüenzas del evangelio. Pablo no estaba avergonzado del evangelio. Romanos 1. Pero continúa diciendo aquí Pablo, ven el texto, regresando a Gálatas 1:10, con una segunda pregunta: ¿o me esfuerzo por agradar a los hombres? Esta segunda pregunta debe ser vista a la luz de la última frase, en donde Pablo repite el verbo agradar, es la misma palabra. Esta palabra es muy interesante originalmente. Originalmente significaba establecer una relación positiva. De ahí vino a significar hacer la paz. Y de ahí complacer o agradar. Pablo estaba tratando de obtener el agrado de los hombres. Estaba tratando de complacerles. ¿O estaba buscando la satisfacción de la gente?
Esa era la acusación de los judaizantes, de los falsos maestros. La respuesta obvia es no, ya lo dijo, ya lo contestó de manera implícita. Pero la manera en cómo responde nos ayuda a ver su argumento principal en la última parte de este versículo 10. Vean de qué manera contesta. Esa pregunta de, ¿o me esfuerzo por agradar a los hombres? Y aquí entramos a la segunda parte de nuestro mensaje, mis hermanos. Su afinidad o su relación en el ministerio. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a verlo. Si yo todavía, aquí de la misma manera que en la primera pregunta, Pablo aquí reconoció que en algún momento antes de su conversión al cristianismo, él en efecto sí buscó agradar a los hombres, pero ahora no. Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, note que este verbo indica una acción habitual, es un presente. Pablo está diciendo hipotéticamente, si yo estuviera intentando agradar a los hombres como forma de vida. Esa sería la idea. Continúa diciendo, no sería siervo de Cristo. La palabra que se traduce siervo podría traducirse mejor como esclavo. Y digo mejor porque en efecto la palabra siervo hay varias distinciones, pero hay varias palabras que se pueden traducir como siervo y solamente una que se traduce como esclavo. Pero la gran diferencia entre un siervo y un esclavo es que un esclavo no era asalariado, le pertenecía a su dueño, a su amo. Detrás de un esclavo, como dice un hermano, había forzosamente un señor. Y no así con un siervo. Un siervo era asalariado, era un empleado, trabajaba por un sueldo. No así el esclavo. El punto de Pablo es el siguiente, mis hermanos. Un esclavo de Cristo busca el favor y el agrado de su Señor y no el de los hombres. No el de los hombres. La frase siervo o esclavo de Cristo, como lo mencionamos ahorita, mis hermanos, que se podría traducir mejor así, aquí es clave en este texto. Esta es la idea principal. Esta es una bella imagen de la relación de un creyente, en este caso de Pablo, con su Señor. La mejor expresión de la afinidad o la relación que Pablo como ministro tenía con Cristo fue una definida en términos de ser esclavo de Cristo, hermanos. Y esa realidad hizo la diferencia en la motivación en el ministerio del apóstol Pablo. Realmente me atrevería a decir, esa fue la distinción, lo que hizo la diferencia en toda su vida. Y eso, mis hermanos, también es algo que debería de hacer la distinción en nuestras vidas. Si Pablo es el esclavo de Cristo, entonces buscaría a toda costa, complacer y agradar única y exclusivamente a su Señor. Y eso se vería incluso en su ministerio de la palabra, en lo que él enseñaría. Ahora vamos a adentrarnos un poco más, y aquí me voy a desviar un poquito del ámbito de la predicación para que esto sea un poco como una enseñanza, porque es necesario. Voy a estar explicando este término de la palabra esclavo, mis hermanos, que es bella a la luz de la Escritura y particularmente del Nuevo Testamento. La palabra que se traduce esclavo aquí, mis hermanos, tiene varias acepciones. Así que es necesario ver, en efecto, a qué se estaba refiriendo aquí Pablo cuando dijo que él era un esclavo de Cristo. Era en un primer sentido, de manera literal, se refería a un esclavo, alguien que no tiene libertad, tiene un dueño. Una segunda acepción es de manera metafórica, se podía referir a una persona que se rinde a la voluntad de otra, y ese tipo de uso de esclavo la vemos por ejemplo en Romanos 6, cuando Pablo dice que ya no seamos esclavos del pecado. Un tercer uso de la palabra esclavo es de igual manera una expresión metafórica para referirse del cristiano. Se refiere al cristiano cuyo fiel servicio es usado
para la causa de Cristo, un verdadero adorador de Dios que obedece sus mandamientos. Y un último uso de esta palabra esclavo es que se podía referir a un apóstol o un profeta u otra persona con una comisión o cargo especial otorgado por Dios como agentes para ejecutar sus propósitos. Alguien con un cargo oficial, un llamado especial, por así decirlo. Incluso esta palabra esclavo se usaba en el Antiguo Testamento también para referirse, por ejemplo, a Moisés como esclavo de Dios. Pero aquí el contexto, mis hermanos, puesto que Pablo más probable, por el contexto, puesto que Pablo está defendiendo su ministerio, la última acepción es la más probable, es decir, la de alguien con un cargo especial como apóstol, aunque sus implicaciones pueden ser más amplias. Es decir, Pablo se veía no solo como un esclavo de Cristo en el sentido de que alguien que fue comisionado de manera especial como apóstol de los gentiles, Gálatas 1:1, como ya lo vimos, sino que también se veía como un esclavo de Cristo en un sentido más amplio, como un verdadero adorador y servidor de su Señor Jesucristo, a quien le debe su completa y exclusiva lealtad y afectos. Los cristianos del primer siglo, mis hermanos, definieron su relación con su Señor como esclavos de Cristo. Pablo no fue el único que lo hizo. O esclavos de Dios. Véanlo ahí, por ejemplo, en Romanos capítulo 1, versículo 1. Pablo, siervo, esta misma palabra, esclavo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol. Primera de Corintios capítulo 7, versículo 22. Porque el que fue llamado por el Señor, siendo esclavo, hombre libre es del Señor. De la misma manera, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Filipenses capítulo 1, versículo 1, la siguiente epístola de la que estamos viendo, 2 epístolas siguientes, más adelante. Pablo y Timoteo, siervos, esclavos de Cristo Jesús, la misma expresión. Colosenses capítulo 4, versículo 12. A fin de que se conduzcan honradamente, Colosenses 4:12, perdónenme hermanos, estoy en Tesalonicenses. Colosenses 4:12, sí estaba bien la cita, estaba mal en el libro. Epafras, noten esto aquí, Epafras, colaborador de Pablo en el Evangelio, que es uno de ustedes, siervo, esclavo de Jesucristo, les envía saludos. Tito 1:1. Pablo, esclavo de Dios y apóstol de Jesucristo. Y así, Santiago capítulo 1, versículo 1, Primera de Pedro capítulo 2, versículo 16, Segunda de Pedro 1:1, Judas 1, Apocalipsis 1:1. Todas ellas son referencias a creyentes que se consideraron, cristianos genuinos, que se consideraron a sí mismos como esclavos de Cristo. Esclavos de Cristo. Ahora, también por otro lado, los escritores del Nuevo Testamento apuntaron a la relación de esclavitud para describir la vida cristiana, sin hacer referencia necesariamente a esta palabra de esclavo o la frase esclavo de Cristo o esclavo de Dios. Pero noten, por ejemplo, en nuestra salvación, en la salvación del creyente, ven ahí en Romanos 10:9,
Este texto muy conocido por nosotros. Vayan ahí por un momento. Romanos 10:9. Que si confiesas con tu boca a Jesús por, ¿qué dice? Por Señor, y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. En efecto, aquí un genuino creyente es alguien que confiesa a Dios, a Cristo, perdón, como Señor, como su Señor. Cuando una persona confiesa a Cristo como Señor para su salvación, de manera implícita, mis hermanos, esa persona está declarándose como esclavo de Cristo. En Efesios 1, versículo 7. No vayan ahí, yo se los leo rápidamente. En Él tenemos redención mediante su sangre. Esa palabra redención, Pablo le dijo a los creyentes de Éfeso que el creyente ha sido comprado por precio de sangre. Eso es lo que significa redimir o la redención. Una referencia a la muerte sacrificial de Cristo en la cruz, del mercado de esclavos del pecado. ¿Lo ven? Aquí Pablo está utilizando la palabra redención en términos de nuestra salvación, ilustrando que nosotros antes éramos esclavos del pecado, pero ahora hemos sido comprados por precio de sangre. Primera de Pedro capítulo 1. A un gran precio hemos sido comprados como esclavos, ya no del pecado, pero ahora somos esclavos de la justicia. Romanos 6. Pero no solamente nuestra salvación, mis hermanos, es que se ve esta imagen corolaria de nuestra esclavitud con Cristo. Vean, por ejemplo, en nuestra santificación también, Romanos 6, versículos 17 al 22. Romanos 6, 17 al 22. Pablo dice, pero gracias a Dios que aunque ustedes eran esclavos del pecado, esa misma palabra, se hicieron obedientes. Que es interesante notar que pasando de la esclavitud del pecado y ahora pasando la esclavitud con Dios, somos obedientes. Así nos describe Pablo también en términos de nuestra esclavitud. Se hicieron obedientes de corazón a aquella forma de doctrina a la que fueron entregados. Y habiendo sido libertados del pecado, ustedes se han hecho siervos, esclavos de la justicia. Hablo en términos humanos por causa de la debilidad de su carne, porque de la manera que ustedes presentaron sus miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad, para iniquidad, así ahora presenten sus miembros como esclavos a la justicia, para santificación. Porque cuando ustedes eran esclavos del pecado, eran libres en cuanto a la justicia. Es decir, ustedes no podían obedecer a la justicia. No podían obedecer a Dios. No era su amo Dios. Por lo tanto, no podían obedecer. ¿Qué fruto tenían entonces en aquellas cosas de las cuales ahora se avergüenzan? Porque el fin de esas cosas es muerte. Pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, esclavos de Dios, tienen por su fruto la santificación y como resultado la vida eterna. ¿Lo ven? Qué hermoso, mis hermanos, ver que entonces también en nuestra esclavitud con Cristo, ahora también hemos sido libertados no solamente de las consecuencias, sino también del yugo opresor del pecado, de manera que ya no le debo mi afiliación, ya no le debo mi obediencia, mi lealtad al pecado. Ahora ya soy esclavo de Cristo y le puedo obedecer. Y ya no necesito, en ese sentido, obedecer a este tirano pecado del agradar al hombre. Hermano, hermana, si tú eres un creyente genuino, un verdadero cristiano, en estos términos que hemos estado describiendo, entonces tú eres un esclavo de Cristo. Tú eres una esclava de Cristo, mi hermano. Qué bella imagen, que aunque tiene muchos estigmas, desafortunadamente en
en nuestros tiempos. Esa es la mejor manera de cómo describir a un verdadero creyente. Esa es la manera que incluso los creyentes del Nuevo Testamento y los del primer siglo no tuvieron pena, no tuvieron pelos en la boca para decir con toda seguridad y confianza que ellos eran esclavos de Cristo. Usted es esclavo de Cristo porque Él le redimió, lo compró por precio de sangre de la esclavitud del pecado. Usted ya no es esclavo del tirano pecado, sino esclavo del Señor Jesucristo que lo salvó, Romanos 10:9. Y por lo tanto tiene un nuevo amo a quien obedecer y agradar. Toda su identidad y su vida cristiana entonces se puede resumir a esta frase: esclavo de Cristo. Esclavo de Cristo. Como bellamente lo expresa el himno maravilloso, es el gran amor en su cuarta estrofa. Lo voy a leer para ustedes, mis hermanos. En vil prisión mi alma padeció, atada en pecado y oscuridad. Pronto en mi celda resplandeció la clara luz de su verdad. Cristo las férreas cadenas destruyó. Quedé ya libre. Gloria a Dios. Vamos.